Hermanos, le damos gracias al Señor por tener este tiempo en que nos reunimos, compartimos la comunión, cantamos y también estudiamos la palabra del Señor. Así que los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo número 4. Vamos a dar lectura en esta noche al versículo 6 y 7. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, parece que hace tiempo no nos encontrábamos, ¿cierto?, con la epístola a los Hebreos. ¿Ya? Pasaron 2 semanas que no pudimos reunirnos, pero aquí vamos a retomar. La última vez estuvimos comentando acerca de los versículos preliminares, especialmente el versículo 3 y 4, pero en lo particular el versículo 3, cuando dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Con la misma claridad y voz irrevocable de Dios, con el castigo que, cierto, actuó en contra de su pueblo Israel, porque ese es el contexto, cuando ellos desobedecieron en el desierto y no entraron en esa tierra prometida, y ni siquiera Moisés entró, aunque él quería entrar, que obviamente proyecta no un lugar temporal en este mundo, sino que la redención en Cristo. Eso significa el reposo, estar en Cristo en nuestro reposo. Y veíamos que este pueblo, el pueblo de Israel, no entró por desobediencia, pero también pudimos ver algo que vamos a retomar porque el hilo conductor continúa. Hubo un pueblo, por decir así, que no tenía pueblo, que no tenía linaje, es decir, es como contradictorio, un pueblo que no era pueblo. El grupo de los gentiles, el resto de las naciones de los cuales nace, ¿no es cierto?, ahora mismo la iglesia de Cristo, aunque nace entre judíos, Hechos capítulo 2, pero después se incorporan gentiles, todo ese grupo que conforma la iglesia, y obviamente nosotros, ¿cierto?, estamos ya en el reposo. Y eso es lo maravilloso, porque con la misma claridad irrevocable de Dios con que castigó a su pueblo, así también a nosotros nos asegura una salvación. Eso es lo que está enfatizando el versículo número 3, de la manera que dijo. Eso es lo que meditábamos en las reuniones pasadas, no sé si usted se recuerda. Juró, el Señor juró. Para el castigo juró en su ira, pero para nosotros juró en la obra de Cristo, que es nuestro Salvador. Nadie va a poder revocar esta salvación. Nuestro hermano decía en la oración, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es una seguridad absoluta, una garantía, ¿cierto?, de salvación. Y terminamos por ahí hablando de lo que significa esta firme ancla del alma, ¿se acuerdan? Que lo presenta el capítulo 6 de Hebreos, ya vamos a llegar en alguna oportunidad allí. Eso es maravilloso, hermano, meditar en una salvación no condicional, en una salvación que podríamos decir se condiciona a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino con una salvación que se consuma con seguridad, con garantía, en la obra exclusiva de Cristo. Nunca olvidemos que el hilo conductor de la epístola a los Hebreos es la superioridad de ¿quién? La superioridad de Cristo, que ese era el gran conflicto, hermano, el gran conflicto en los primeros siglos, especialmente en el primero, porque los agentes judaizantes seguían insistiendo de que no solamente la salvación podía ser consumada en la obra de un individuo, que podrían haber dicho, ¿quién es este nazareno? ¿Quién es este fundador? Porque trataban también a la iglesia incipiente, la que iba recién iniciándose. ¿Quién es el fundador de esta secta? ¿Se acuerda que le decían la secta de los nazarenos? Para que nosotros podamos renunciar a la salvación que Moisés, ¿no es cierto?, nos enseñó, que los profetas nos enseñaron para poder volvernos a este Cristo. Realmente Cristo se transforma en una piedra de tropiezo, ¿ya? Para los judíos especialmente. Imagínense ustedes el que sustituye de una manera inmensamente superior a Moisés. Para los judíos lo máximo era Moisés,
pero ahora parecía, asomaba, no un mero hombre ni un profeta, sino que era el Hijo de Dios. Este nazareno que fue tan ninguneado en el tiempo de su ministerio, era ni más ni menos que Dios hecho carne y que murió no solamente por su pueblo Israel, sino que por nosotros también los gentiles. Por lo tanto, el hilo conductor es ese, la superioridad de Cristo. El descanso está exclusivamente en Cristo. El reposo, hermano, no es guardar un día, no es guardar fiestas solemnes. Hace poco estuvimos con, ¿no es cierto?, con un, por decir, un son, ¿cierto?, un sonido ahí de especulaciones de que Cristo iba a venir a buscarnos al sonido de las trompetas, ¿cierto?, que es una fiesta exclusivamente judía. Por lo tanto, mezclar el programa que Dios tiene con Israel y mezclarlo con el programa que Dios tiene con la Iglesia, creo que es un error de doctrina. Nosotros, en cuanto a la venida de Cristo, en ese sentido, el arrebatamiento de la Iglesia, siempre lo decimos y lo repetimos, debemos esperarlo en cualquier momento. No debemos nosotros calcular cuándo puede o podría venir. Puede venir hoy día mismo, puede ser mañana o como puede ser aquí a 10 años, aunque tenemos, no sé, un sentir de que va a ser muy pronto. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que para el epístola a los Hebreos, el asomo de este Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es realmente el verdadero reposo. Ahí se revela lo que eran las fiestas solemnes. Es decir, no es guardar un día, el séptimo día, como inclusive algunas sectas llamadas cristianas, como los adventistas del séptimo día, pretenden cumplir la ley de Dios guardando ese séptimo día como un ritual, como una observancia. No, hermanos, el apóstol Pablo es tan claro en eso. Nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, fiestas solemnes, lunas nuevas, días de reposo, porque todo eso conforma lo que se conoce como sombra de lo que había de venir. En Cristo se cumple toda la ley, toda la sombra de la ley, todo lo que era difuso en la ley se cumple en Cristo. Eso es lo que está tratando de explicar. Obviamente el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros eso, pero el autor de Hebreos a estos destinatarios que no podían entender todavía eso. Ahora, en el versículo 3 hay algo muy consistente, dice: los que hemos creído entramos en el reposo. Porque hay una cosa que ocurrió en nuestra vida. Cuando el Señor nos convierte, para ser preciso, Él nos convirtió, no es una conversión humana, no es que yo o usted decidimos convertirnos. Nosotros íbamos tras un rumbo ya definido, la condenación. Con religión, sin religión, con filosofías, quizás con un buen estilo de vida, pero si no estábamos en Cristo, si no estábamos en este reposo, nos perdíamos por toda la eternidad. Y así uno alaba a Dios a través de Cristo, que nosotros sin buscarle a Él, Él nos buscó a nosotros. Fui hallado por aquellos que no preguntaban por mí. Entonces el Señor nos salva, nos introduce en este reposo. Y en el versículo número 6 que estamos abordando, hay una conclusión, dice: puesto que falta que algunos entren en Él. Esa es la gran preocupación del autor de Hebreos, que siendo una comunidad cristiana, los destinatarios de esta carta, aún habían algunos que no estaban en Cristo. Este él que es un pronombre personal, ¿cierto? No podría ser otro, no podría ser la otra interpretación, sino exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Entrar en Él es entrar en el reposo, ya lo hemos dicho muchas veces. El llamado de Cristo, el imperativo de Cristo, ¿se acuerda? Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso es la carga, el peso del pecado, que yo, dice, os haré descansar. Entonces, creo que nos vamos a detener un poquito en esto que significa entrar en Él. ¿Qué significa entrar en Él? Ya lo hemos dicho, entrar en el reposo, entrar en la salvación, entrar en esta esfera de salvación de vida eterna en Cristo, aunque todavía no estemos en la eternidad, gozamos de una salvación presente, y escúcheme bien, y segura. Eso significa estar en Él. Pero quiero enfatizar esta expresión de entrar en Él. Yo pensaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor
habla de algunas construcciones. Las vamos a leer mejor, pero más adelante. De nada hubiese servido si esas construcciones que iban a preservar a los salvados, ¿cierto?, tuvieran buena estructura, buena resistencia, pero si no hubiese habido una puerta, no hay salvación. Es decir, este acceso que Dios ha abierto para nosotros, para todos los que somos salvos, es tremendamente importante. Y fíjese que la Escritura nos presenta con claridad, no tenemos que forzar la interpretación. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, por favor, mis hermanos, acuérdense que el Señor Jesucristo viene a revelar al Jehová del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Él decía, por ejemplo, el Señor dice en el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos nosotros? A ver si me ayudan, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la Biblia se encarga de revelar quién es ese pastor. En el Antiguo Testamento es el nombre impronunciable, ¿cierto? El Yahweh o Jehová, como guste llamarlo, el Dios Todopoderoso, el Señor, el Adonai. Él es nuestro pastor, pero en el Nuevo Testamento se revela quién es ese pastor. El propio Señor Jesucristo lo dice. Por ejemplo, hay un pasaje, no lo busque, dice en Salmo 118, versículo 19, dice, abridme las puertas, ahí está, las puertas del Altísimo, las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Salmo 118, verso 19 al 20. Esta expresión, esta frase, por ella entrarán los justos, versículo 20, nos hace pensar, ¿qué significa que por ella van a entrar exclusivamente los justos? Nosotros sabemos que por la enseñanza bíblica no hay justo ni aún, uno. Ninguno tiene méritos para entrar. Pero en la correlación de la interpretación entendemos que los justos son los justificados. Es decir, nosotros ya somos justos. No por un mérito personal, sino por una imputación. Eso es lo que se conoce, una imputación de justicia. Es decir, el Señor nos imputó justicia, nos impuso justicia. Justicia de Dios en Cristo. Por eso que somos justos. Y por esa justicia imputada es que vamos a entrar en estas puertas de justicia. Por eso que es tan importante. Uno puede hablar de una construcción muy hermosa, muy celestial, muy gloriosa, pero si no hay un acceso, no podemos entrar. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 10. Vamos a leer algo un poquito extenso, pero es muy importante detenerse en esto, porque el autor de Hebreos está aludiendo a una entrada. Todavía faltan algunos que entren en él. Entrar en Cristo es porque hay un acceso. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto digo, el que no entra, hay una expresión de entrada, por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, note lo que dice aquí, todas las propias, no todas, sino que todas las que le pertenecen, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mire, aquí aprendemos muchas cosas, ¿ya? En ese tiempo, la puerta del rebaño no era una puerta de madera solamente, que podríamos decir, esa era la puerta de acceso, sino que el propio pastor se ponía en el lugar de la puerta. Es decir, él cuidaba a tal punto las ovejas que él dormía ahí, ¿cierto? Pernoctaba y cuidaba las ovejas ahí mismo en la puerta del redil. Por lo tanto, aquí hay una gran enseñanza. El Señor viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente, y viene a sacar a sus ovejas, ¿cierto? Está hablando de un rebaño, y siempre habla de la puerta, porque el salteador y el ladrón no entra por la puerta, sino que entra por otro lugar.
Ese ladrón que aparece ahí en el versículo 10 también, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, el Señor viene a buscar a los suyos, a sus ovejas en su redil. Y las saca, las llama y dice que las ovejas lo siguen. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y esto uno lo ve en la práctica misma. Cuando uno va al campo, a lugares rurales donde hay rebaños, es increíble cómo eso se cumple de manera literal. Usted puede llamar las ovejas, pero usted, como no es el pastor, las ovejas se repliegan, las ovejas se apartan, las ovejas no acuden a ese llamado. Pero cuando el pastor las llama, incluso escuchan de lejos la voz del pastor y las ovejas le siguen. Eso es así, literalmente una realidad. Y eso es lo maravilloso, que el Hijo de Dios no va a escuchar a falsos pastores, sino que el discernimiento que tiene, porque es oveja, ¿cierto? No es cabro, no es cabrita, sino que es oveja, va a oír la voz de su pastor. Y lo va a seguir no por una semana, por 2 meses, 1 año, lo va a seguir por siempre y por toda la eternidad. Porque Él es nuestro verdadero pastor y nosotros somos verdaderas ovejas. Pero hay algo que quiero señalar. El énfasis está en la puerta, hermano. Si no hay puerta en el redil, no hay acceso al redil. No hay tampoco manera de que el pastor entre al redil y poder sacar sus ovejas, las que le pertenecen. Versículo 7, leamos ahí. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy, ¿qué dice? La puerta de las ovejas, el acceso de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es lo que estamos diciendo. Los falsos pastores, aunque hablen, vociferen hoy día mismo, tenemos que decirlo, las verdaderas ovejas no lo van a escuchar. Versículo 9, nuevamente, yo soy la puerta. Este yo soy está invocando el yo soy del Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes que Jehová es una expresión para que nosotros la podamos pronunciar, o Yahweh, pero originalmente es impronunciable. Y se conocía como el yo soy, el que soy. Cristo en muchas ocasiones decía yo soy, es decir, invocando esa potestad, esa prerrogativa que tenía Él de ser el yo soy del Antiguo Testamento. Por esa razón lo querían apedrear al Señor, porque Él, siendo hombre, se hacía Dios. Aquí está revelando quién es el yo soy del Antiguo Testamento, y no solamente el yo soy, sino que la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, note, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué busca la oveja? Alimento. No la podemos obtener sino exclusivamente en estar en Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El autor de Hebreos, cuando está viendo este concepto de entrar en Él, no es solamente entrar en el reposo, que es un símil de lo que ocurrió en el desierto, cuando Israel no pudo llegar por desobediencia a la tierra prometida, sino que está proyectando algo aún más excelso, que es la figura, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entrar en Cristo es entrar precisamente en este lugar donde somos salvos y hallaremos estos pastos nutritivos fundamentales para nuestra subsistencia como ovejas del Señor. Ahora, es muy importante entender, hermanos, que el Señor no solamente se revela como la puerta y nos revela a nosotros los creyentes como las ovejas que entran en Él para ser salvos, para poder hallar pasto, alimento, como también lo dice ahí en el versículo 10, por ejemplo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, el pastor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Obviamente ahí no podemos interpretar que se traduce en abundancia de prosperidad, como algunos ven todo ese tipo de enseñanza, sino que tiene que ver con la abundancia de pastos. Nuestra verdadera riqueza es el Evangelio. Nuestra verdadera abundancia es la salvación en Cristo. Y eso es lo que nos suministra el Señor. Pero también Él revela algo muy solemne. Esta puerta es una puerta angosta, una puerta estrecha. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo número 7 nos encontramos con otra enseñanza de la puerta. Por ejemplo, en el versículo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13. Este es un imperativo.
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y mire lo que dice, y muchos, no dice poco, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, la puerta de la salvación no es algo espacioso. Nosotros siempre hablamos de este concepto de Broadway, ¿cierto? Cuando vemos en los Estados Unidos un lugar de Nueva York, que es un lugar creo que muy caro para vivir y se caracteriza por todos sus espectáculos, ¿no es cierto? Por toda la vida nocturna, bohemia, las comedias que daban ahí, y que curiosamente esa expresión en inglés significa un camino ancho y espacioso, donde está el placer, donde está lo que nos gusta como seres caídos, hermano. El propio Juan dice, ¿no es cierto?, las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino que del mundo, ¿cierto? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos esa lucha, ¿no es cierto? El creyente lucha con eso. Pero debemos entender que nosotros entramos por esta puerta ya estamos en una puerta que cruzamos un día, que es una puerta angosta, no es ancha, y que estamos transitando en un camino que es angosto y que no es ancho. Y este camino es el que nos lleva a la vida. Por eso que está muy bien dicho cuando alguien expresó esta idea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es difícil de creer. ¿Por qué difícil de creer? Porque anula toda acción humana. Para nosotros el Evangelio, lo lógico del Evangelio es que Cristo viene a buscar a personas nobles, sensibles al Evangelio, que en algún momento entienden y dicen, sí, realmente esto es lo que yo quiero salvación, así que voy a aceptar tu oferta. Esa es una manera de adaptar el Evangelio a nuestra lógica humana. Pero esta puerta es tan estrecha, este camino es tan estrecho, que humanamente no lo podemos abordar a menos que el Señor abra nuestro entendimiento. Ayer citábamos en el programa un pasaje cuando el Señor les abre el entendimiento a los discípulos para que entendiesen, para que comprendiesen las Escrituras. Cuando uno entiende esto, inmediatamente entendemos que si fuera por voluntad humana, por nuestra naturaleza pecaminosa, jamás hubiésemos escogido una puerta estrecha, un camino estrecho, un camino angosto, sino que nosotros lo hubiésemos ido, aún con senda limpia, por el camino ancho y espacioso. Por ejemplo, una vez, excursionando por ahí en el campo, llegamos a una punta de diamante, como se dice, ¿cierto? 2 caminos. Había uno lleno de espinas, angosto y lleno de espinas, lleno de obstáculos, troncos por ahí, y había uno espacioso. ¿Cuál cree que escogimos? El espacioso, el abierto, porque esa es la condición natural. Entrar por la puerta estrecha, hermano, por esta puerta que el propio Señor se revela a sí mismo, que es un mandamiento, es un imperativo, no es una invitación. ¿Quieres entrar? No, dice, entrar por la puerta estrecha, realmente es algo difícil de creer, de aceptar. Por eso que sabemos, hermanos, que estamos aquí solamente por la obra exclusiva de nuestro Señor. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento hablando de este acceso, porque aquí es donde hablamos del acceso, y decimos, gracias Señor, porque en tu plan había una puerta para entrar. Porque si la puerta hubiese estado cerrada, no hay acceso a la salvación. El propio Señor le dijo a Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro, en su humanidad, porque Pedro no dejó de ser el Pedro impulsivo, de alguna manera humano en analizar todas las cosas, el Señor le dijo a Pedro, en Mateo 16, te daré las llaves del reino. Una figura también de abrir, ¿qué cosa? Abrir las puertas de la salvación. Por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 6, si quieren lo busca, en Génesis capítulo número 6, verso 16, un pasaje a lo mejor que pasa por alto, ¿eh? Por ejemplo, Génesis 6, 16, cuando está describiendo la fabricación de esta tremenda embarcación que era el arca, dice en el versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba,
Y mire lo que dice: pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Antes de comentar, saltemos al capítulo número 7, verso 13 al 16. Génesis capítulo 7, versículo 13. En este mismo día entraron, ahí está la expresión entrar, si no entramos no hay salvación. Aquí entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Versículo 14, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Note que hay un mandamiento, un imperativo divino, y esta expresión me llama enormemente la atención. Y Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien cerró la puerta. A veces pensamos que Noé es el que hizo todo esto. Nosotros leemos el relato de Génesis y vemos que el Señor hizo toda la obra. Primero persuade a Noé, ¿cierto? Le entrega la fe para que pueda entender de que era imperiosa, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer una embarcación que rompía toda regla lógica, hermano. Nunca había llovido en el planeta. Y dice la Escritura, lo ratifica la epístola a los hebreos precisamente, que por la fe Noé hizo lo que hizo, porque ahí hay una persuasión divina. Es algo ilógico para el hombre, pero él permaneció, él prevaleció, él perseveró en esa obra. ¿Se fija? Y cuando él manda a entrar a su familia, ellos entran, porque cuando Dios manda, la criatura no puede resistirse a eso. Y no solamente las criaturas, los seres humanos, que fue él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas, sino que los animales fueron mandados por Dios, ordenados por Dios a entrar, que es la tónica de nuestra propia experiencia de salvación. Nunca piense, hermano, que la salvación es una invitación. Antiguamente nosotros entendíamos eso, ¿no? Pero ya lo habíamos comentado, como lo dice Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El venir ahí está en imperativo, venid, es un mandamiento. Pablo llega a decir, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es una opción, es un mandamiento. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué nosotros obedecimos al mandamiento y por qué no todos obedecen? Bueno, ahí reposa la soberanía de Dios. El propio Pablo lo dice citando a Isaías, porque no todos creyeron al Evangelio. Isaías lo decía, ¿cierto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ocurrió que tú y yo creímos, pero no hay ningún mérito en nosotros. Entonces el Señor nos ordenó entrar en esta esfera de salvación que se llama Cristo, así como Noé, su familia y los animales entraron en la esfera de preservación que es el arca, pero para eso era imprescindible, ¿qué cosa? Que hubiera una puerta. Entonces hoy día mismo nosotros hacemos esta analogía con un hecho literal, como fue el diluvio, porque creemos que eso es literal. No es paradigmático, no es simbólico, como ayer hablábamos un poco de eso. Existió todo esto, existió Noé, construyó un arca verdadera, pero que sin duda proyectaba el arca que ahora ya nosotros estamos a bordo de esta arca que se llama Jesucristo. Pero para entrar en esa arca era imprescindible que hubiera una puerta abierta. Pero esa puerta un día el Señor la cerrará. Lo tenemos que tener claro, hermano. Y eso es lo imperioso del Evangelio, porque en cualquier momento el Señor cierra la puerta. Fíjese usted que esto de la puerta recorre la Escritura. Por ejemplo, el sueño de Jacob, usted se acordará. ¿Qué es esto? Despertó Jacob del sueño porque veía, ¿no es cierto?, ángeles, ¿se acuerda? Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, la puerta, el concepto de puerta recorre la Escritura, inclusive al final en el Apocalipsis, por ejemplo. A ver si lo leemos, hermano, en el capítulo 21 de Apocalipsis,
cuando se manifiesta ya el tiempo en que nosotros ya estaremos glorificados, gozando de la eternidad futura. En Apocalipsis, usted lo puede ver ahí, 21, 25. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 25. Sus puertas nunca serán cerradas. ¿Qué más dice? Pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Permítame decirle y recordarle que usted y yo, nuestros nombres, están ya inscritos en el libro de la vida. Y con una tinta indeleble, no se puede borrar. Y el mismo Señor lo ratifica, lo corrobora, y no borraré vuestros nombres del libro, del registro divino. Por lo tanto, esas puertas van a permanecer abiertas, ya nunca más se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ahí solamente van a estar los justificados, los redimidos, los salvados al final de la historia. Hermano, yo quiero precisar antes de volver a Hebreo dos cosas, porque las puertas estrechas no son bienvenidas por el hombre. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 19, si me acompañan, hermano, por ejemplo en el versículo 16, este es el episodio del joven rico. Si nosotros hacemos una comparación con los evangelios sinópticos, en este caso específicamente Marcos y Lucas, vemos que este hombre era noble, no noble de virtud, ¿no? Sino que noble, era una persona importante, socialmente era importante, tenía mucho dinero, muchos recursos. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Esta pregunta es muy importante. El hombre piensa, tiene arraigada la pregunta: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? La Biblia enseña que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos puede abrir la puerta de la salvación. Ahora es interesante porque él se presenta y si comparamos otro texto, dice que él inclina su rodilla y le dice maestro bueno, en un aspecto de sumisión. Pero mire cómo responde el Señor en el versículo 17. Esta pregunta realmente es disruptiva, es decir, está interrumpiendo la lógica de este joven y le está diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Y uno inmediatamente dice, vaya cómo pensaba el Señor, cómo se expresaba. Dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres, ¿qué dice? Entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Bueno, se entiende que este personaje conocía los mandamientos, era judío, conocía la ley de Moisés, ¿cierto? Pero hay algo que no puede pasar rápido en este análisis, en esta reflexión. El Señor le corrige a este joven y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque la Biblia enseña que no hay nadie bueno, solamente uno, Dios. Ahora, Cristo es Dios. Pero Cristo se sometió a tal punto a su Padre, a los designios de su Padre, que Él se sometía a las Escrituras, para hacer razonar a este hombre que ningún hombre, incluyéndose Él como hombre, podía ser llamado bueno, sino solamente uno, el Padre. Aún siendo bueno, Él se despoja de esa prerrogativa para que el hombre entendiera de que no hay bondad alguna que pudiera ser mérito para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno. Ahora, si quieres entrar en la vida eterna, tiene que ser tan perfecto como Dios. Guarda los mandamientos. No guarda la mayoría de los mandamientos. No guarda un 99% de los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Qué hombre, aparte de Jesús, hombre, guardó todos los mandamientos? No hay ninguno. Ni siquiera Moisés. Y ninguno de nosotros podría atrevidamente decir: yo voy a guardar todos los mandamientos para entrar al cielo por una perfección de los mandamientos. No, aquel que ose explorar una justicia por obras está condenado. El que obra para ser salvo se constituye en deudor, queda más endeudado. Es imposible que lleguemos al cielo por obras.
Pero el Señor confronta el corazón de este hombre. Para entrar en el reino de los cielos hay que ser tan perfecto como Dios, a tal punto de que tú debes guardar todos los mandamientos. Entonces uno dice, ahora lo podríamos haber dicho, nosotros le diríamos al Señor, es que, Señor, para mí es imposible guardar los mandamientos. Pero mire cómo responde este hombre. Pues, versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Le preguntó el joven. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. No sé si alguno de nosotros podría haber respondido así. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una arrogancia absoluta, una altivez de espíritu. Es decir, él no se conocía a sí mismo porque tampoco conocía a Dios. Porque conocer a Dios es paralelamente descubrir quiénes somos nosotros, viles pecadores. Entonces este joven arrogantemente dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No sabía quién es el que le estaba hablando, que conocía los pensamientos y aún el corazón, las cosas más ocultas del corazón del hombre. Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Le puso, ¿no es cierto?, el dedo en la llaga, porque conocía el corazón de este joven, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones, era mucho el precio que tenía que pagar. Versículo 23, sigamos leyendo. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, noten lo que dice, nuevamente esta expresión que estamos tomando de hebreo, entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 26, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, aquí hay algo que comentar en un sentido histórico también y en un sentido real. Para los discípulos pasar un camello por el ojo de una aguja es absurdo. O sea, imagínense usted un animal por el ojo de una aguja para coser. Es imposible, ¿no? Es imposible entonces. Pero en ese tiempo se entiende de que la puerta, había unas puertas pequeñas, que hoy día también la están negando algunos, ¿cierto? En Jerusalén habían accesos amplios, espaciosos, puertas amplias, pero habían puertas muy pequeñas para entrar a la ciudad. Y cuando venía la comitiva de mercaderes, que eran los ricos, que se movían en comitiva, porque también hay un contexto social. En ese tiempo existía, igual que hoy, sicarios, ladrones, que saliendo de las puertas de la ciudad acechaban a los comerciantes, por eso tenían que andar en comitiva. Entonces venían cargaditos los camellos con mercadería, pero pasar rápidamente por el ojo de una aguja, que se le llamaba, que eran puertas muy pequeñas, significaba descargar al camello, bajarse del animal. El camello tenía que doblarse y pasar en cuclillas, como se dice, arrodillado. Era mucho trabajo, mucho esfuerzo. En ese concepto, ¿cierto?, entendemos que el que está disfrutando de riquezas, de comodidad, y todo lo compra con dinero, todo lo soluciona con dinero, no está preocupado de las cosas espirituales. No tiene ninguna inclinación por el alma, por las cosas espirituales. Todo lo juzga en sentido del capital. Ellos sirven a su Señor, como lo dice la Escritura, el Dios de las riquezas. Por lo tanto, este joven, que de alguna manera ilustra todas las personas que gozan de muchas posesiones y que su corazón está puesta ahí en la riqueza, como el propio Señor lo advertía, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ellos no están preocupados de entrar al reino de los cielos. Ellos están en el grupo, ¿cierto?, de los que Pablo dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Después de esta vida no hay otra. Lo comido y lo bailado no me lo va a quitar nadie. Así piensa esta gente. No obstante, Dios sí puede hacer la obra con un rico.
Acuérdense ustedes que creyeron algunas personas de la nobleza en el tiempo de Jesús, lo dice ahí, que eran parte del gobierno, y creyeron algunos también del Sanedrín, como este mismo José de Arimatea. Este hombre era rico. Incluso él le cedió la tumba para que Cristo fuera sepultado. Es decir, no, el Señor puede hacer una obra. Aquí no hay acepción de personas. No es un asunto de lucha de clases. Así como Dios salva a un pobre o a personas del vulgo como cualquiera de nosotros, también puede salvar a un rico que ahora mismo puede tener su mente, su corazón volcado exclusivamente a las riquezas. Pero lo que está hablando es que hay un acceso. Y ese acceso se llama Jesucristo. Ahora quiero terminar porque el tiempo se me fue. Otro grupo que es el que topa en esta puerta estrecha, que obliga, ¿no es cierto?, a despojarse de lo que nos atrapa a este mundo, son los religiosos, la religión. Por ejemplo, en Mateo 23, mire lo que dice en Mateo 23. Hay más pasajes, pero centrémonos en esta noche en Mateo capítulo 23. No sé si su Biblia ahí en su título dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Bueno, en todo ese contexto de no imitar a los fariseos, leamos un poquito. El capítulo número 23, versículo 1. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, ellos enseñaban la ley, entregaban las directrices de la ley, etcétera. Versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque era la ley de Moisés, era la palabra de Dios para los judíos. Más, una contra enseñanza, decir más o pero, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacer todas las obras hacen las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, sus atuendos religiosos, ¿no?, sus vestimentas, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones, que los saluden en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Qué vigente está todo esto, incluyendo en la iglesia evangélica. Gracias al Señor que nos sacó de allí, porque nuestro corazón caído podríamos ahora mismo estar, ¿no es cierto?, encandilado con ese tipo de cosas. Pero mire lo que dice más adelante. No vamos a hablar lo que habla de los maestros porque nos vamos a distraer, pero mire. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis, note, está hablando de acceso, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La religión, en definitiva, cierra las puertas de la salvación. Nos distrae a tal punto de extraviarnos de esta puerta para que nosotros podamos entrar en Él, podamos entrar en Cristo. Los fariseos, mis amados hermanos, los escribas, los líderes religiosos de Israel, caen en esta dura reprensión, como el Señor los llama, hipócritas. Es decir, ellos actuaban como la reserva, la depositaria de la moral, de la verdad, de la rectitud. Y no eran más que pantomimas, aunque ellos hasta se vestían distinto. Yo en lo personal, cuando me encuentro por ahí con la iglesia evangélica, con pastores que se ponen en cuello clerical y cosas raras, yo digo, pero estos hombres no han leído todo esto. ¿Por qué les gusta sentirse distinto a los demás? ¿Por qué les gusta que la gente les diga rabí, reverendo, pastor, doctor y no renuncian a aquello? Bueno, si son del Señor tendrán que un día dar cuenta en su tribunal. Pero los fariseos, como dice el versículo 13 y termino, cierran el reino de los cielos a los hombres. ¿Se acuerda que ellos se enojaban porque el maestro, nuestro maestro bueno, nuestro Señor Jesucristo, comía con quiénes? Comía con rameras, con borrachos, con publicanos, con la escoria del mundo. Oye, tu maestro, mira, come con todo lo que es lo malo de la sociedad. ¿Cómo va a ser verdadero tu maestro?
que es el juicio lapidario de hoy día mismo, una facción enorme en la iglesia evangélica que se cree buena y meritoria de entrar en el cielo. Es exactamente lo mismo. Y ellos cierran, pero hay algo dramático. Ellos ni siquiera están entrando y quieren impedir a los que están entrando. Por lo tanto, la renuncia, hermano, la renuncia a la religión que el Señor un día nos reveló a cada uno de nosotros. Nosotros renunciamos a la institución, renunciamos a la religión, no a Cristo, no al Evangelio, sino que a la institución humana, que no es la que abre el acceso a la salvación, sino la que permanentemente cierra el acceso a la salvación, porque esta puerta estrecha nos dice que se abre solo por gracia, por la obra exclusiva de Cristo. Te damos gracias, nuestro